Teníamos entonces el sistema masa resuelto. La función de transferencia entonces nos quedaba como aquí. Perdón, la ecuación diferencial era la fuerza es igual a m por x, dos puntos, más k por x. ¿Sí? Para la implementación entonces de esta ecuación diferencial, lo primero que vamos a hacer así mismo es despejar la variable de mayor gravedad. Nos queda entonces que x dos puntos es igual a f sobre x menos k sobre m por x. Vamos a identificar entonces cuáles son las señales de salida y cuáles son las señales de entrada. ¿Qué salida tenemos aquí? ¿Cuál es la señal de salida que tenemos? X dos puntos, ¿no es cierto? Esa es la única señal de salida que tenemos aquí, es lo único que despejamos. Las señales de entrada van a ser todo lo que queda fuera de los parámetros físicos del sistema, ¿no es cierto? Los parámetros físicos vienen a ser la masa y el resorte. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es la fuerza y la señal. Tenemos entonces dos señales de salida. Para este ejemplo, vamos a asumir que la masa vale 0,5 y que el resorte también vale 0,5. Vamos entonces a simular para verificar el funcionamiento de este sistema. Ponemos entonces el bloque de la función y vamos a configurarlo. Lo primero que vamos a hacer aquí entonces es poner el nombre de la función, ¿no es cierto? Le ponemos el nombre que nosotros queramos y vamos a declarar el número de las señales de entrada que tenemos. En este caso, ¿cuántas entradas dijimos que tenemos? Dos entradas. Entonces declaramos en este formato que tenemos dos señales de entrada. Y aquí vamos a poner que tenemos una sola señal de salida y está configurado el bloque. Una vez que tenemos esa configuración realizada, regresamos aquí al espacio de trabajo y vamos a abrir una nueva función. Habíamos dicho entonces que aquí, en lugar del corchete, vamos a poner una letra mayúscula cualquiera que va a representar el vector de salida. En la palabra sin título o en lugar de la palabra sin título vamos a poner el nombre del bloque que pusimos en el simulismo. Y aquí vamos a poner el nombre propio de las señales de entrada que son F y X. Luego declaramos los parámetros físicos, ¿no es cierto? La masa de 0,5 y el resorte también. Y ahora sí, vamos nosotros a poner la ecuación diferencial que corresponde, ¿no es cierto? X dos puntos es igual a la fuerza F sobre X fuerza F sobre M.
menos K por X sobre M. Y luego indicamos que el vector de salida X es igual a X dos puntos. Guardamos esto de aquí en la carpeta que quieran ustedes guardar. Y ya pueden correr esto de aquí. Si sale entonces esta advertencia, no hay ningún problema porque la fuerza F le vamos a poner dentro del simbolito. Y ahora sí volvemos a terminar el esquema aquí. A la salida, ¿qué señal tenemos? Tenemos X dos puntos, ¿no es cierto? Y necesitamos la señal X. Por lo tanto, vamos a poner un integrador aquí. Y a la salida de este integrador tenemos la señal X punto. Y finalmente ponemos otro integrador. Y tenemos la señal X. ¿Cuántas señales de entrada tenemos? Dos. Tenemos dos. Por lo tanto, vamos a poner un MUX aquí de dos terminales. Sí, bueno. El orden de las señales de entrada tiene que respetar el orden que nosotros escribimos aquí. Es primero la fuerza F y después la señal X. La señal X entonces va aquí en el segundo terminal y queda así. Y vamos a hacer la prueba aquí. ¿Sí? La primera prueba va a ser con una señal escalón unitario. Cuando decimos escalón unitario, vamos a decir que la fuerza es igual a 1 newton. Esta señal escalón unitario consiste en lo siguiente. En un tiempo determinado, en este caso al tiempo igual a 0, va a actuar recién la fuerza ahí. Es decir, que antes del 0 no tenemos ninguna fuerza y al tiempo 0 entra el 1 newton aquí. Verifiquemos entonces que la señal de entrada tiene esta forma de aquí. Para eso vamos a configurar esta fuente paso. Y el primer parámetro dice que es el tiempo del paso, en este caso en 0, porque el tiempo 0 tiene que entrar la fuerza de 1 newton, ¿no es cierto? El valor inicial del tiempo tiene que ver con el tiempo antes del 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fuerza entonces aquí antes del 0? 0, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dejar como 0 aquí. Y el valor final, es decir, después del 0, ¿cuánto vale? Vale 1. Entonces le vamos a dejar como 1.
aplicamos, aceptamos. Y realizamos la simulación. Ahí tenemos la fuerza, ¿no es cierto? Es un newton a partir de 0. Verificamos entonces cómo queda la señal de salida, ¿no es cierto? Tenemos esto así. Vamos a amplificar un poco el tiempo aquí, vamos a ponerle 40 segundos. Y tenemos un movimiento como este. Esto es la posición, ¿sí? Tenemos entonces la posición de la masa M. Como ustedes ven, esa gráfica es una gráfica oscilatoria, ¿no es cierto? Está yendo y viniendo. ¿Está bien o no? ¿Por qué sí? ¿Cómo? Exacto, ¿no es cierto? Por el resorte. El resorte lo que hace es estirarse y comprimirse nada más a lo largo de todo el tiempo. Lo que hay que interpretar aquí es esa fuerza de un newton, ¿no es cierto? Ese señal escalón unitario. Vamos a suponer entonces que esto de aquí es el sistema masa-resorte, ¿sí? Entonces, al tiempo cero, aplicamos aquí una fuerza de un newton y desplazamos esta masa hacia acá, ¿no es cierto? Esta masa dice que se desplaza hasta más o menos 4 metros, ¿no es cierto? Entonces esto avanza 4 metros y por acción del resorte esto regresa, ¿no es cierto? Y de ahí dice que regresa hasta más o menos 0, otra vez. Es decir, otra vez regresa hacia donde se quedó la fuerza. El sistema otra vez se queda o se encuentra con la fuerza de un newton aquí y regresa y se desplaza otra vez hacia los 4 metros. Por acción del resorte regresa hasta 0, se encuentra con la fuerza, se desplaza 4 metros y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esto se va a quedar oscilando todo el tiempo porque no existe ningún amortiguador ni ninguna otra fuerza externa que le detenga la masa. Por lo tanto, está bien el sistema o el modelo, ¿no es cierto? ¿Sí está claro entonces hasta aquí? ¿Sí? Eso es como una señal escalón unitario. Por lo tanto, nosotros podemos decir, para esta señal escalón unitario, el sistema parte de su posición inicial x igual a 0. Es lo que vemos en el gráfico, ¿no es cierto? Aquí en la posición inicial parte desde x igual a 0 y se desplaza 4 metros. Por acción del resorte, la masa regresa a su posición original, o la masa regresa a su posición inicial, y se mantiene oscilando a lo largo del tiempo.
correspondiéndose con un movimiento elástico. Tenemos entonces un movimiento elástico por acción del resorte, ¿no es cierto? Entonces esto va a ir. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí nosotros también podemos hacer una prueba. ¿Qué tal si otra vez consideramos esto como el sistema masa-resorte y ahora llegamos con una fuerza, le aplicamos el 1 Newton aquí y luego hacemos que esta fuerza desaparezca? Vamos a ver qué es lo que pasa. La segunda prueba entonces va a ser con una entrada de impulso. Es decir, que esta entrada ahora va a tener esta forma a lo largo del tiempo. La fuerza F vamos a probar con 1 segundo. El pulso va a durar solo 1 segundo. Aquí asimismo vamos a tener 1 Newton de fuerza, solamente durante 1 segundo nada más. Configuremos entonces otra vez esta fuente de entrada-paso y aquí vamos a poner el tiempo del paso. ¿Cuánto tiene que durar este impulso? 1 segundo, ¿no es cierto? El valor inicial o el valor del pulso tiene que ser 1 y después de 1 segundo tiene que quedar en 0. Esta es entonces la señal de entrada, ¿no es cierto? Tenemos 1 Newton aquí, esto nos dura 1 segundo y después ya le quitamos la fuerza, ¿sí? Ya no le aplicamos más fuerza al sistema. Entonces esto nos da como resultado un desplazamiento como este de aquí. A primera vista, la forma de onda del desplazamiento pues es bastante similar a la anterior, ¿no es cierto? Es un movimiento que va y viene así. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? El sistema parte desde la posición inicial en 0, ¿cierto? Como se ve ahí. Y luego se desplaza más o menos hasta cerca de 2, 1.8 más o menos. Entonces, por acción del resorte, la masa regresa, ¿no es cierto? Antes nosotros en la posición en 0 estábamos manteniendo una fuerza de 1 Newton, ahora nosotros le quitamos y ¿qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde regresa esta masa? Con el escalón unitario estábamos así, ¿no es cierto? Aquí está la fuerza, se le aplica, se desplaza 4 metros, regresa, encuentra aquí otra vez la fuerza y regresa, ¿no es cierto? Entonces va desde 0 hasta 4 a lo largo del tiempo. Ahora lo que hacemos es esto, ¿no es cierto? Parte desde 0, aplicamos el 1 Newton. Esto de aquí va y por acción del resorte regresa y regresa más atrás de su posición inicial, ¿no es cierto? Regresa más o menos hasta menos 1.8. Y luego por inercia sigue desplazándose, yendo y viniendo otra vez, ¿no es cierto? Entonces el resorte le sigue impulsando y hace este movimiento, otra vez un movimiento elástico, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿esto está bien o no? Sí, ¿no es cierto? Está bastante bien funcionando el sistema.
Entonces vamos nosotros a hacer el análisis y decimos que para esta entrada de impulso el sistema parte de su posición inicial. X igual a 0. Llegando hasta X igual 1,8 más o menos. Por acción del resorte. La masa regresa a la posición X igual menos 1,8 y se mantiene oscilando a lo largo del tiempo. Otra vez se corresponde con un movimiento largo. Y ustedes pueden hacer entonces alguna señal de prueba, ¿no es cierto? Por aquí ustedes pueden quitar esto y poner una señal de rampa. En este caso la señal rampa pues es una fuerza que va creciendo, ¿no? A lo largo del tiempo simplemente va creciendo. Y hace que el sistema pues también siga desplazándose por largo tiempo igual. Si nosotros no ponemos un límite aquí, el resorte, ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento el resorte se destruye también. Es decir, que nosotros tenemos aquí el sistema masa-resorte y tomamos con una señal rampa, una fuerza que va creciendo y le vamos estirando así todo el tiempo, ¿no es cierto? Hasta que el resorte pues simplemente ya se destruya nada más. Y eso es todo. ¿Sí está claro entonces hasta aquí? ¿Sí? Vamos entonces ahora sí a hacer lo siguiente. Siguiendo la misma idea de la clase anterior, obtengan el modelo del siguiente sistema. Vamos a obtener el modelo de ecuaciones diferenciales.
vez aquí los estados van a ser x y x. Encuentren por favor entonces la ecuación diferencial que describe la inecualidad de ese sistema. ¿Cómo queda el lagrangiano entonces aquí? Sería un medio de m. ¿Ya? Un medio Es un por medio m. de m. ¿Cuál es la velocidad de m? X punto al cuadrado. Menos que Un medio de k por x al cuadrado, ¿no es cierto? El desplazamiento del resorte k es x. Luego tenemos la función de disipación. Tenemos un amortiguador aquí, por lo tanto hay disipación de potencia. Esto es un medio de v. ¿Cuál es la velocidad de v? X punto, ¿no es cierto? Al cuadrado. Menos la fuerza F. ¿Y cuál es la velocidad que está en el mismo sentido que X puntos? Y ya. Tenemos entonces el lagrangiano y la función de disipación en función de los estados. Ahora sí podemos entonces aplicar la ecuación generalizada de Lagrange. Y la derivada parcial de L con respecto a X. Nos queda menos K por X. Menos la derivada con respecto al tiempo. La derivada parcial de L con respecto a X punto es M por X punto. Y la derivada parcial de F con respecto a X punto es
b por x punto menos f. Esto entonces nos queda menos k por x menos m por x 2 puntos igual a b por x menos f. Y ordenando todo esto, pues nos queda que f es igual a mx 2 puntos más b por x punto más k por x. Para la implementación, ¿qué debemos hacer aquí? Como primer paso. Despejamos x2 puntos, ¿no es cierto? Despejando x2 puntos, entonces nos queda que x2 puntos es igual a f sobre m menos b sobre m por x punto menos k sobre m por x. Luego pues vamos a identificar las entradas y las salidas. Y lo más fácil siempre son las salidas, ¿no es cierto? ¿Cuántas variables tenemos de salida? Solo una, ¿no es cierto? La que acabamos de despejar, que es x2 puntos. ¿Cuáles son las señales de entrada aquí? ¿Ya? Exacto. X punto. Es decir, que aquí tenemos tres señales de entrada. Vamos a modificar esta parte de aquí nada más. Aquí tenemos ahora tres señales de entrada y una sola señal de salida. Vamos a asumir lo mismo. A ver, vamos a asumir ahora lo siguiente. Vamos a asumir que la masa es 0,5, que el K vale 0,8 y que el B vale 0,2. Vamos otra vez aquí a modificar la función. En este caso tenemos ahora tres entradas, ¿no es cierto? Aquí vamos a incluir lo que es x punto. La masa vale 0,5, el resorte vale 0,8 y el amortiguador vale 0,2. Y luego decimos que la ecuación diferencial es x2 puntos igual a f sobre m. Menos b por x punto sobre m. Y menos k por x sobre m, ¿no es cierto? Finalmente indicamos que x es igual a x2 puntos y ya tenemos. Ejecutamos entonces este código de aquí y eso le cargamos otra vez en el Simulink. Ahora vamos a crear un terminal adicional aquí. Y de acuerdo a lo que declaramos en el programa tenemos f, x punto y x. Tenemos f, aquí vamos a ponerle x punto. Y acá al último le vamos a poner x.
vamos a poner aquí otra vez en la señal step. Y a partir de 0 le vamos a dar, ¿no es cierto?, el valor de un número. Tenemos entonces un newton a partir de 0 segundos. Y ahora tenemos la posición de esta forma. ¿Está claro? ¿Está bien hasta aquí? Ya. ¿Alguna pregunta en cuanto a lo que es la configuración y la programación de la función? Esta gráfica es versus el tiempo. Es el tiempo y el desplazamiento. En el sistema anterior solo teníamos un sistema masa resorte, ¿no es cierto? Entonces, en el sistema masa resorte partía desde 0, llegaba hasta 4, luego regresaba a 0 y así sucesivamente, ¿no es cierto?, para un escalón unitario, como hemos dado ahora. Ahora, debido al amortiguador, tenemos que el movimiento elástico se va amortiguando poco a poco hasta quedarse en un valor estable. En principio el sistema es elástico, pero poco a poco pues esto se va amortiguando hasta quedarse en un valor estable. Si ustedes quieren saber cuánto es el valor estable, pueden poner un display aquí. Y solamente se va a quedar en 1.25. Se desplaza hasta 1.25 metros nada más. ¿Sí? Entonces el sistema llega a estabilizarse en 1.25 metros más o menos a partir de los 25 segundos, más o menos, ¿no es cierto? Entonces sí es un sistema un poco lento, ¿no es cierto? Se demora en estabilizarse unos 25 segundos hasta llegar al valor de 1.25 metros. Ahora vamos a modificar algo, ¿no es cierto? Vamos a cambiar el valor del resorte. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner el análisis que para una entrada a escalón unitario. El sistema parte de su posición x igual a 0. Llegando a una posición máxima. Llamada x máximo igual 1.8 aquí, ¿sí? Es el valor máximo. Más o menos a 2.5 segundos. .8 metros en un tiempo igual a 2.5 segundos. Punto seguido, el sistema se estabiliza en x igual a 1.25 metros en aproximadamente 25 segundos. Eso es lo que podemos decir de este sistema, ¿no es cierto?, con esos parámetros físicos y para una entrada a escalón unitario. Ahora vamos
vamos a dejar que la masa sea igual a 0,5. La constante del resorte va a ser 0,2 y la constante de amortiguamiento va a ser 0,8. El resorte entonces ahora vale 0,2 y el amortiguamiento 0,8. El sistema ahora dice que se estabiliza en 5. La entrada no ha cambiado, sigue siendo un escalón unitario, es decir, una fuerza de 1 newton, y ahora pues la gráfica tenemos de esta manera. Evidentemente el sistema es amortiguado, ¿cierto? Completamente amortiguado, ya no se ve por ningún lado ninguna oscilación, ya no es elástico. Eso quiere decir que como el coeficiente de amortiguamiento es mayor que el coeficiente del resorte, el efecto de amortiguamiento es mayor y atenúa el movimiento elástico. No tenemos ninguna posición máxima, esto llega hasta los 5 metros y se estabiliza dentro de unos 20 segundos. Entonces vamos a decir que para una entrada a escalón unitario el sistema parte de x igual a 0 y se estabiliza en x igual a 5 metros en un tiempo de 20 segundos. Aquí vamos a hacer unas acotaciones. En este caso, sabemos que K es mayor que B. Entonces, cuando K es mayor que B, hablamos de un sistema subamortiguado. En este otro caso, sabemos que K es menor que B. Y cuando K es menor que B, hablamos de un sistema sobreamortiguado. Esas van a ser entonces las distinciones que hacemos aquí. ¿Sí? ¿Está entendido entonces esta parte? ¿Alguna pregunta con respecto a esta parte? Por favor, van a obtener el modelo del siguiente sistema. El modelo de ecuaciones diferenciales.
tenemos entonces un sistema de masas acopladas. En este sistema nosotros vamos a tener dos masas de movimiento. La masa M1 se va a desplazar con una posición x1 y una velocidad x1. De igual forma, la masa M2 se va a desplazar una distancia x2 con una velocidad x2 punto. Sabemos entonces que tenemos cuatro estados aquí, x1 y x1 punto, x2 y x2 punto. Vamos a encontrar